Esta pandemia ha traído para muchas personas serios problemas, no solo por el encierro, sino por la pérdida de empleos, de actividad en muchas áreas. Y a veces no estamos conscientes de eso. Pensamos que es nada más el que tengan menos clientes los restaurantes o que no podamos ir al cine, en fin, actividades que las hacíamos por costumbre y que ahora las dejamos de hacer, pero pensamos que ahí van a estar. Cuando termine todo esto, ahí van a estar y vamos a reanudar todo como si no hubiera pasado nada, y no es cierto. Hay muchas actividades que se están viendo seriamente afectadas. A ver, los productores de carne. No todos comemos cortes finos, por ejemplo. Comemos quizá albóndigas, carnita asada, pero los cortes finos, que son muy específicos y que se consumen ahí de vez en cuando por el costo y porque no es un platillo que a todos nos agrade, pues ha disminuido su consumo, lo cual causa pérdidas a los productores de carne. El confinamiento de la población, el cierre de restaurantes y las medidas tomadas por la cuarentena han reducido el consumo de carne de res. La menor demanda de este alimento provocó una baja en los precios del ganado en pie, aunque al mismo tiempo los productores se enfrentan a un aumento de los costos de engorda. Pues sí, porque tienen que estar alimentando a los animales, pero no los venden con la misma velocidad que antes, ¿no? Sí, yo creo que esta baja en el consumo se debe también a que buena parte de los cortes finos se vendían en restaurantes establecidos. Pocas personas iban y compraban un bife o un chorizo argentino para prepararlo para la comida del día, ¿no? Sino que se aprovechaba ir a restaurantes de cierto nivel para comer estas cantidades, ¿no? La ranchera, la, los cortes típicos, ¿no? El El corte, tibón. el New York Cut, Ajá. como le dicen, los cursis, no, pues así se llama de modo, ¿no? Es que es un tabique de carne de res enorme y que solo realmente los muy aventureros se atreven a A pedir. empezarlo y acabarlo. Pero en Sí. fin, Pues este. yo creo que esa es la causa, porque no lo compra uno para la casa. Tú comprabas tibons o filetotes para comer en tu casa. No, no, honestamente creo que una vez en la vida. Sí, no, solo que fueran a ir invitados, que fueras a tener visitantes o que celebraras algo, pues ya se podían comprar unos filetitos, una cosa así. Pero aquellos cortes pantagruélicos que uno consume en los restaurantes argentinos, no se consumen tanto. Y sobre todo en una etapa de restricción de las reuniones públicas. A usted esto no le afecta en nada, ¿verdad, Tomás? A usted no le gusta mucho la carne. No, en lo absoluto. Cuando mucho, pero sin ningún gusto, como una vez cada 15 días más o menos. Y no, la carne no es mi predilección. Nunca ha Lo que sido, se, nunca ha dígame, sido, Tomás. ¿nunca qué? Nunca ha sido la carne de su gusto. En lo absoluto, no. Eh, Cuando estaba yo en el pueblo, pues era carne muy corriente, llena de nervios. Entonces, la carne llena de nervios me ponía de nervios. Ah, sí. Ya estar masticando y masticando. No, es muy feo. O si no, bagazo. No, carne no tomo, pero sí hay mucha gente a la que le gusta. Yo tenía un cuñado, no sé qué era de mí, en
en Oaxaca, y él no se iba a dormir a gusto si no había desayunado, comido y cenado carne. Las 3 comidas al día, su ingrediente principal era la carne. Tenía cuando mucho 50 años y caramba, así como a otros la carne los lleva a pecar, a la carne lo llevó a morir. Lástima. Ya no existe el hombre, pero fue carnívoro de principio a fin. Y otro de los arterias de acero. Arterias de acero, decían. Sí, porque necesitas un contrapeso al consumo de ese tipo de grasa. No, lo mismo pasaba en casa de mi abuelo materno. Desayunaban bisteces de carne de res, porque hay que señalar que no es carne, es carne de res, y huevos estrellados todos los días. Pues no vivieron mucho, o sea, no llegaron a la edad que ya tengo, por ejemplo. Y es que eran muy carnívoros. Como dice Tomás, mañana, tarde y noche. Pues esa costumbre es una de las que han estado cambiando durante esta pandemia, pero las consecuencias de esto la van a resentir muchas personas, no solo en México, en el mundo. Esto también relacionado con alimentos y restaurantes. Se advirtió por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados que cuando esto termine, cuando este confinamiento termine, que se prevé sea el 1 de junio, si es para esa fecha, por lo menos el 10% de los restaurantes del país no podrán reabrir sus puertas, porque las pérdidas en las ganancias que iban a obtener durante estos casi 3 meses, pues ya no les van a permitir volver a la misma actividad, lo que implica también una pérdida aproximada de 300,000 empleos. Estoy hablando de todo el país, ¿eh? Ya no tendrán los recursos para reabrir y volver a empezar y llamar a los empleados, ya no será posible. Este es uno de los graves riesgos. Dicen ellos que se hizo la tarea desde el día 1 de la contingencia, pero no se pueden evitar los efectos negativos. Ya la Secretaría del Trabajo está consciente de esto y de la pérdida de empleos. Así que, pues, está difícil la situación para los restauranteros. Y sí, los únicos que están abiertos son los que pueden sostenerse de manera cotidiana con la venta a domicilio y algunas fonditas que también se sostienen con ese servicio que brindan en muchos hogares, pero pues no, la demanda definitivamente se desplomó. Y sí, no, por ejemplo, a mí me impresiona que los puestos de tacos, por ejemplo, o de maxi tortas gigantes, que así se ponen, tienen un letrero, no se consuma aquí, apártese o váyase. Si no puede estar parado enfrente del puesto comiéndote la torta, tienes que alejarte, te a sentar ahí junto a un arbolito o irte caminando a tu casa. y fíjate, Pero también ellos tienen la sabia distancia. sí, pero están sobreviviendo de alguna manera. Pero Sí, en el mundo, este COVID-19 cerrará 30% de los restaurantes. Entre 25 y 30% de los restaurantes del mundo no podrán sobrevivir a esta crisis. ¿Y qué implica esto? No que cierre el restaurante y que ya nadie ocupe ese espacio. Es desempleo.
Claro. Se pierden muchas fuentes de trabajo y los mismos dueños de los restaurantes pues pierden toda su inversión. Sí, sí, porque no nada más son meseros, ahí todo, están cocineros, ayudantes de cocineros, los que hacen, los garroteros que los llaman, todos los que le compran y le distribuyen los alimentos que preparan ahí. También, Eso, adelante. bueno, también el bichito es ayudante de cocina y ese no se va a quedar desempleado. Va a ser, está siendo un quebranto absoluto en la parte económica como en la parte de salud. En México tenemos una hidra de 3 cabezas: la parte de salud, la parte de economía y la violencia pública. Esas 3 plagas son las que nos están golpeando. La economía va a ser terrible, lo es ya. La salud, pues bueno, ¿cuántos han perdido la vida? Estilo nuestro amigo, bueno, él no era muy mi amigo, retiro lo dicho, no sea yo hipócrita. Iba a decir César Chávez, no es César Chávez, es Óscar. Y la parte de la violencia física, los muertos, yo no sé, yo creo que corren paralelas las cifras. Por un lado, la violencia pública, por otro lado, el bichito aquel. Entonces, pero en el centro, y eso es lo que a mí más me mueve a reflexión, la economía. En un país que acabo de leer un ensayo amplio contra el neoliberalismo de Chomsky, de Noam Chomsky, y dice, entre otras cosas, no únicamente Estados Unidos, no únicamente Gran Bretaña, países pobres como Brasil y México. Bueno, pues si realmente Brasil es un país pobre, pues me consuelo que lo sea México, porque Brasil está entre los 5 del BRIC, y si nosotros estamos en ese rango no debemos estar tan mal. Pero es lo que dice Chomsky, cómo ha hecho la plaga del neoliberalismo el mal en Brasil y el mal en México. En fin, que para mí la parte económica, estando nosotros tan amolados, pues es lo que más me parece que vamos a resentir: desempleos y todo lo que viene con ello.